yo quiero hoy, tengo un reto muy grande porque ustedes saben cómo soy yo. A mí algunos temas que voy descubriendo poco a poco en la Biblia, yo soy bien apasionado, no es que porque haya estudiado teología y porque haya predicado ya durante más de 20 años, uno se sabe la Biblia. Eso sería ponerle un límite a la palabra de Dios y decir, ya me la sé, ya estuvo. Siempre se descubren cosas nuevas. Pero a veces me engolosino demasiado con unos detalles que son como interesantes. Entonces hoy voy a hablar de un tema que va a tocar un tema que me parece súper interesante y que creo que es relevante para nosotros. Pero si me meto demasiado en la parte técnica, ustedes me hacen ojos, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde me enfrasco demasiado. Bien, déjeme un segundo porque aquí lo tenía en la última. Ahora sí. ¿Esto dónde está? ¿Alguien sabe dónde se encuentra esta imagen? En la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Y en 1512 Miguel Ángel terminó de pintar la Capilla Sixtina. Quienes hayan tenido el privilegio de ir, es una de las maravillas que si es posible algún día tienen que conocer. Pero hay unos detalles de la Capilla Sixtina que yo he ido comentando con ustedes poco a poco. El primero fue, si no recuerdan, tal vez se les ha olvidado, pero a mí no, el trasero de Dios. ¿Recuerdan el tema del trasero de Dios? Sí, a mí me llama mucho la atención que a Dios lo pinte Miguel Ángel con un trasero gigante, blanco y gordo, ¿verdad? Porque está queriendo decir que Dios es eso, ¿verdad? Que Dios tiene trasero. Y me llamó mucho la atención las nalgas de Dios. Eh, También se ha querido ver muchas cosas en la Capilla Sixtina. Hay justo en la extensión de este momento donde la mano de Dios se extiende para conectarse con la mano del hombre, hay un cerebro humano, ¿verdad? Y es muy interesante porque se ha interpretado que en realidad lo que Miguel Ángel estaba queriendo decir es que una de dos, o que Dios es un invento del cerebro humano, o que la fe involucra también el raciocinio, pensar. No solamente es creer a ojos cerrados, también hay que pensar. Y este punto en el que estamos ahora de las dos manos, resulta que si ustedes ven con detalle, este dedo en realidad tocaba este otro antes y aquí está donde fue borrado. Ese dedo fue borrado porque a los cardenales, cuando ya vieron entregada la obra, algo no les terminó de gustar, algo no les terminó de encajar y le pidieron a Miguel Ángel que raspara la pintura y que separara los dedos, porque estaban tocándose los dedos. Entonces, no se sabe muy bien las razones, pero las interpretaciones históricas de la gente que sabe, de los enterados, dicen que en realidad los obispos no es que pensaron que había sido como una blasfemia o algo así, que se tocaran los dedos, sino más bien que alejaron el dedo del ser humano porque querían dejar un espacio de libertad para que los seres humanos tomen la decisión de si se quieren o no se quieren acercar a Dios de la manera en que puedan hacerlo. Es decir, la mano de Dios está ahí, está prácticamente estirado el dedo, ya no da más. La otra mano es la que está relajada, no sé si ustedes la ven, y podría acercarse o no. Podría tomar la mano de Dios o no. Y el Vaticano, bueno, en el centro del Vaticano, en la Capilla Sixtina, hay un mensaje de libertad del ser humano. No es una obligación creer en Dios. No es una obligación agarrarse de Dios. Nadie estaba obligado a hacerlo. Y me gusta mucho que Jesús muchas veces dice, si ustedes quieren, si ustedes desean, nunca les dice, tienen que, es si usted quiere. Esa libertad es maravillosa, es algo que a mí me llama mucho la atención y vamos a hablar un poco de eso. Usted se va a preguntar entonces, o quizás no se lo ha preguntado, pero yo le voy a inducir la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la vida de la gente normalmente? ¿Dios llega al ser humano o nosotros decidimos? ¿Es predestinación o libre albedrío? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez?
Y depende de cómo nos hayan criado a nosotros y a nosotras, en las iglesias en las que nosotros hemos crecido o en la tradición cristiana a la cual hayamos pertenecido, una u otra es la que está más fuerte en nuestra mente, ¿cierto o no? Es decir, la mayor parte de nosotros nos dijeron libre albedrío. ¿Cuántos les dijeron que eso era lo que era bíblicamente hablando? Libre albedrío. No, pero levántela con más libertad la mano. Obligatoriamente, pero con más libertad. ¿A cuántos les dijeron que predestinación? Un poco menos, pero sí hay. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la respuesta? Porque si es predestinación no hay libertad. Pero si hay libre albedrío, entonces hay un montón de cosas que nos dicen y que nos predican, que dice que Dios ya planeó todo nuestro futuro. Y entonces dice uno, de ahí sí. Entonces le dirían a uno los que hilan más fino, bueno, pero es que la predestinación solo es para la salvación. Sí, claro, pero entonces planifica una vida de bendición para alguien que no se va a salvar. Entran un montón de enredos y contradicciones. Mi respuesta realmente, bueno, aquí está como hubiera sido el dedo. Me costó mucho hacer eso y se me había olvidado. Pecado mortal. La respuesta realmente es que ambas van juntas. Y la Biblia nos habla de ambas opciones como, de hecho, una integración. El problema que tenemos los seres humanos y los cristianos en particular es que nos gusta escoger textos de la Biblia y otros los rechazamos. Entonces, la gente que hemos creído sobre el libre albedrío, rechazamos todos los textos de la Biblia que hablan de la predestinación. Y fueron predestinados, ¿verdad? Está ahí, pero clarititico. De hecho, la palabra griega para predestinación es proorizo, que orizo de donde viene horizonte y pro que acerca o que está antes del horizonte, acerca el horizonte, lo está decidiendo desde antes. Ambas. ¿Cómo funciona que son ambas? Hay dos actos, dos momentos en los que la divinidad o la espiritualidad funcionan en el ser humano. La primera es la iniciativa divina. Dios siempre toma la iniciativa, siempre toma la iniciativa. Usted y yo no conocemos a Dios porque nosotros tomamos la iniciativa. Él siempre toma la iniciativa. Y siempre deja ese margen que está en la Capilla Sixtina para que usted y yo demos una respuesta. ¿Cuál es su respuesta? Entonces sí, la iniciativa divina es predestinación. Él lo hace. Y luego la respuesta humana es libertad. Y les tengo algunos ejemplos para que ustedes me crean, porque les veo la cara que me están diciendo, me está metiendo Dios con hueco. ¿Ah? Primero, la liberación del pueblo hebreo de Egipto. ¿Quién tomó la iniciativa de liberarlos? Yo los liberé, yo los saqué de Egipto en alas de águila, los arranqué de la esclavitud y los he traído a mí. Éxodo capítulo 20, 1, 2 y 3. Yo lo hice. Ustedes no podían hacerlo, pero los pone ahí frente al monte Sinaí y les dice, ahora sí, si ustedes quieren ser mi pueblo y quieren que yo sea su Dios, vamos a hacer un pacto. Y entonces ellos deciden si quieren ser su pueblo o si no quieren ser su pueblo. Pero Dios tomó la iniciativa, ¿cierto o no? Los eligió a ellos y luego les da la libertad de elegirlo ellos a Él. ¿Me estoy explicando? Son las dos cosas. La otra puede ser, digamos, la tierra prometida. Dios escoge una tierra y les dice, hay una tierra ahí donde ustedes podrán habitar. Ustedes eran esclavos durante 400 años, no tenían tierra. Les voy a dar una tierra donde van a habitar junto a otros pueblos. Si ustedes quieren habitar esa tierra, tienen que hacer estas y estas otras cosas. Y algunos no entraron a la tierra prometida, pero otros sí entraron a la tierra prometida porque obedecieron, tomaron la decisión libremente de ir y sí tomar esa tierra y asentarse en esa tierra. Pero el ejemplo más claro que tenemos es el Mesías. Nadie obligó a Jesús a dar su vida por nosotros. A Dios. A entregar a su Hijo por nosotros. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios.
Y de repente está Cristo ahí crucificado y nos dicen, pero usted es libre de escoger si cree o no cree. Predestinación y libre albedrío. Todo se puede unir. Y en ese medio, entre lo que Dios toma la iniciativa y nuestras decisiones, hay un hiato, hay un hueco en el que nosotros quisiéramos que alguien o que Dios nos llene de respuestas fáciles. ¿Qué tenemos que hacer, Dios? ¿Qué elecciones debemos tomar? ¿Qué decisiones debemos tomar? En esa tensión entre lo que Dios ya hizo y las decisiones nuestras, hay un vértigo que llenamos o aplacamos de muchas maneras. Y aquí es donde, como diría mi tata, la chancha, tú eres el rabo. Porque ya sabemos que Dios nos ama, ¿cuántos lo saben? Ya sabemos que Dios murió por nosotros, lo sabemos perfectamente. Ya sabemos que si creemos somos salvos. Ya sabemos un montón de cosas y de repente estamos, Dios, pero ¿qué quieres que haga? ¿Por qué no sos más claro conmigo, Dios? Les cuento una que les he contado hace mucho tiempo. Cuando yo marcaba en la casa de Laura, me asusté de repente y sí estabas aquí. Es que cada vez que hablo de un ejemplo no estás, entonces cambiar aquí un momento el ejemplo que iba a poner. Tenía que pasar, no me hagan mucho caso porque yo no sé muy bien las calles y esas cosas, pero tenía que pasar ahí, llegando a la Uruca, había una bomba Delta, en una intersección, ahí en una Y. ¿Cómo se llama esa bomba? Es que ahora era Shell y ahora es Delta. Bueno, había una bomba ahí. Y siempre que pasaba yo por un lugar que creo que es la Ladrillera o algo así, voy bien, ok. Eso es un lugar oscurillo, ¿verdad? Yo voy orando, porque siempre voy orando, yo oro mucho, ¿verdad? Yo voy orando y un día veo un señor ahí que realmente estaba necesitado, un señor que estaba necesitado. Y pienso yo había una época en que llevaba siempre, Laura no me deja mentir, una bolsita con ropa mía que ya no uso para regalarla, ¿verdad? Y de repente pienso, ¿será que le tengo que dar esa ropa a este señor? Y paso y lo veo por el retrovisor y ahí está el señor. Y de repente siento, y esto es una cosa que ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, siento que Dios me dice, Mae, ¿cuántas veces te tengo que decir? Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Por qué se hace la pregunta? ¿Por qué necesita que yo le ponga, no sé, un letrero grande para ver qué tiene que hacer? Usted sabe lo que hay que hacer y qué es lo bueno. Pero siempre estamos intentando que Dios o que otras cosas rellenen esas preguntas grandes de qué tenemos que hacer. ¿Dono o no dono? ¿Ayudo o no ayudo? ¿Voy o no voy? ¿Sirvo o no sirvo? Siempre estamos pensando, ¿me caso o no me caso? A mí eso no me pasó. Estamos siempre intentando decidir. Y hay 3 caminos que nosotros tomamos para esto. 3 posibles caminos que tomamos y que son los más naturales. Toda esta siguiente parte va a ser crítica de cómo nos comportamos nosotros, pero no se enojen conmigo. Es como nos comportamos la mayoría. La primera forma es optar por el misticismo. Que Dios me hable. Si se me aparece, si escucho su voz, si sueño, que me hable en sueños. Hasta así le decimos a Dios, Dios, háblame en sueños. Y se toman hasta una pastilla para dormir más profundo, para que el sueño no se le corte a medio camino de la palabra del mensaje del Señor, ¿verdad? Algunos se echan un shotcito, no una pastilla para que fluya, ¿verdad? Entonces, optamos por el misticismo, nos encanta y no está mal que Dios nos puede hablar de esa manera. Sí, claro, Dios nos puede hablar de esa manera. ¿De qué es más inusual? Lo es. Pero hemos creído, y depende de cómo hemos sido criados en la iglesia, que esta es la forma más usual de todas las formas en que Dios nos da dirección o nos habla. Es decir, métase, cierre los ojos, haga un gran... Yo he visto gente que hace como un esfuerzo para meterse y dice, Señor.
y cierran los ojos durísimo, durísimo y se esfuerzan para ver si se conectan con el Wi-Fi de Dios. Están buscando la forma mística de conectarse y de tener revelaciones y de tener palabra y de tener dirección a través de sueños, a través de visiones, a través de sentires. Usted ha escuchado gente que dice, es que yo siento de Dios. Yo no sé si les conté la vez que una señora, cuando yo era muy joven, era pastor de jóvenes en una iglesia. Y los pastores de jóvenes guapos como yo tenemos yo era guapo. No sé por qué les da risa, o sea, me ofende. Tenemos una cosa rara de que todas, no todas, casi todas las mamás o las abuelas quieren que sus hijas lo conozcan a uno. Las hijas no, pero las mamás y las abuelas sí. Que se casen con el pastor. No saben, ¿verdad? No saben lo que... Bueno, Dios... Perdónalas porque no saben lo que quieren. Y recuerdo al final, yo predicaba una vez cada 2 meses en el domingo, en la reunión general, y predico y se me acerca una señora, una ancianita, me dice, es que Dios me puso en mi corazón que mi nieta y usted. Qué compromiso, viejo. Entonces yo muy sensible le digo, a ver señora, primero necesito que me muestre a su nieta para ver qué siento, qué me dice Dios. Me la mostró, evidentemente no era de Dios. No era, o sea, yo tuve que orar por esa señora, decepcionarla terriblemente. Le dije, no es de Dios. O sea, la conexión, algo falló ahí, pobrecita. Los sentires, siento de Dios que tenés que, siento de Dios, qué cuidado hay que tener. Pero es que se junta el hambre con las ganas de comer. Todo el mundo quiere recibir la palabra de Dios y dirección de Dios, y de repente llega alguien y le dice, siento de Dios que vas a ser exitosísimo si haces tal cosa. Y uno dice, sí, lo recibo. ¿Cierto o no? Porque esas sensibilidades muchas veces lo que hacen es que uno conecte una cosa con la otra y diga, sí, claro, ayer mismo estaba orando por eso. Casualidades de ese tipo, ¿verdad? Tampoco quiero descartar que Dios use personas para darnos palabra. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado a la hora de recibir dirección a través de otras personas y a través de los sueños y a través de visiones. A veces las visiones son el resultado. Mira, ayer hubo reunión de músicos de la iglesia. Compraron, ¿cuántos kilos de carne? ¿Dónde está Abraham? Vea, no sé, eran como 20 músicos y habían comprado como 800 gramos de carne para cada jupa. Una exageración. Yo no dudo de que anoche tuvieron ciertas visiones en la noche. O que soñaron cosas, soñaron cosas raras. O sea, más de uno se despertó a las 3 de la mañana soñando algo raro. ¿Cierto o no? Claro. Y son los sueños más vívidos esos de cuando uno comió y no se tomó el Alka-Seltzer en la noche, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La primera entonces es el misticismo, y más profundo el esoterismo. Aquellos que ya dicen, no, es que yo no escucho la voz de Dios y la verdad es que no me convence entonces empiezan a buscar otras cosas más profundas, la cábala, la lectura de las manos, los símbolos y las imágenes. Y aquí por eso digo que estoy siendo crítico tanto de la parte evangélica, como nosotros nos comportamos, como de la parte más tradicional, digamos, católica, a través de símbolos y a través de imágenes y a través de otro tipo de cosas. Buscamos respuestas a través de eso, cuando la Biblia realmente nunca nos ha dicho. Vean, una cosa interesantísima. ¿Quién les dijo a ustedes que hay que cerrar los ojos y juntar las manos para orar? Dígame. ¿Quién? En la Biblia no aparece una sola vez que digan para orar tienen que cerrar los ojos. Ni una. Y el que encuentre un versículo le doy $1,000,000. Ojo, está grabado. No hay ni una. Y menos que junten las manitas, como salen, ¿verdad? Los chiquitos orando en la cama así. Ni una.
¿A qué se les parece más bien cerrar los ojos y hacer así? Toda la parte de esa oriental, budistas, hindúes, que están meditando, es diferente. Pero en el intento de encontrarnos con Dios desde el misticismo y desde otras áreas, nos enseñaron que entonces cierre los ojitos, junte las manos. No sirve de nada cerrar los ojos, excepto que usted, si es muy despistado o despistada y está con los ojos abiertos, se distrae, que a mí me pasa, cierre los ojos. Pero no es que usted va a ser más espiritual y que Dios le va a hablar más. Nada de eso. 2. Qué interesante esto. Me acuerdo cuando la gente, yendo más al tema del esoterismo, ¿cuántos crecieron con la Biblia abierta en el Salmo 23, en la choza? En el 91 era más usual, es cierto, sí. Perdón. O otros símbolos. ¿Cuáles otros? Podría haber. Vengo saliendo de una gripe y tengo la garganta un poco todavía tocada. ¿Qué otras cosas? La Biblia, un rosario. Y creemos que con eso la casa está bendita, ¿verdad? Yo recuerdo a alguna gente que ponía, para que los ladrones se asustaran, la Biblia y dejaba el equipo de sonido, aquellas francetas grandes que había antes, música de Marcus Witt sonando, o de Sígueme, una de dos, sonando continuamente para que Satanás se huya de ahí rápidamente, ¿verdad? Porque ahí no entran a robar si está sonando Marcus Witt. Y a mí me contaban aquellas historias, incluso me contaron que dejaban una Biblia en el carro para que no les abrieran el carro. Que yo sepa, los ladrones hasta cristianos son algunas veces. Dice, ay, un hermanito, Dios lo va a bendecir más rápido. Bueno, 2, la segunda forma en que nosotros intentamos buscar respuestas es el literalismo bíblico. Eso es terrible también. Es que vea lo que dice aquí. Hay un texto clásico para que ustedes me entiendan. Aquel que dice, ¿me tatúo o no me tatúo? ¿Es pecado tatuarse o no es pecado tatuarse? Entonces llega el literalista y ¿qué le dice a uno? Escrito está. No te harás rasguños ni señales en tu cuerpo por un muerto, por los muertos. Otro día les hago el análisis de ese texto, que no tiene nada que ver con los tatuajes. Nada que ver con los tatuajes. Pero entonces ahí abajo de ese textito, ahí abajo dice que no nos cortemos la barba. Y más abajito dice que no nos pongamos ropa que mezcle hilos de diferentes, digamos, de lana y de lino y de que no mezcle. Toda la ropa que usted y yo usamos, toda es mezcla, ¿o no? Estamos pecadores terribles. Pero escogemos un versículo, literal, es ese, y con ese tomamos decisiones y obligamos a otras personas a vivir bajo eso. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Hay un texto que a mí me gusta mucho porque sorprende. Ustedes saben cómo soy yo, que me gusta joder a la gente. A ustedes, bueno, voy a empezar por este lado. ¿Les recuerdan? Y esto es algo que nos decían mucho a la hora de mí. No te cases en yugo desigual. ¿Y qué significa yugo desigual? No, está clarísimo, la Biblia es clarísima. Yugo desigual quiere decir que no se casen católicos con evangélicos y que no se casen no sé qué con no sé cuánto, no sé qué. Se casan los evangélicos, aunque se casen entre evangélicos, se divorcian igual en el mismo porcentaje que el resto de gente, aunque sean pastores o no. Igual, a veces peor. Y ese texto de no se unan en yugo desigual tiene una segunda parte también. Dice, con los, ¿qué dice? Incrédulos. Y tiene una tercera parte todavía. Porque ¿qué tiene que ver lo injusto con lo justo? La justicia con la injusticia. Y esa es la clave. No se case con una persona que no sea justa. Que no sea justa. Porque nada tiene que ver la justicia con la injusticia, va en este texto.
Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Qué diferente a lo que nos dijeron, ¿verdad? Qué diferente. Estamos leyendo de 1 Corintios 7, 13, 14. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio. Y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. ¿Cómo son santos los hijos? Porque los dos son creyentes y creen igual. Este texto no dice eso. Y no nos dice Pablo aquí, no se casen entre personas que piensen distinto. Más bien dice todo lo contrario. Si se llevan bien, si son una pareja sana, si son una pareja que camina, que es viable, que es productiva en la vida, que se protegen, que se aman, que se respetan, sigan juntos. Sigan juntos. Qué diferente. Y qué diferente sería la vida espiritual si nos hubieran enseñado la vida así, ¿cierto o no? Me estoy explicando. Pero nos dijeron, no te cases con yugo desigual. Laura, que es católica, y yo que soy evangélico, nos dijeron tantas veces eso. Es que ustedes están en yugo desigual. Y yo, me encanta el yugo. Me encanta. Realmente ha sido una bendición para mí. Ha sido una gran bendición porque crecí en una iglesia evangélica de papás pastores, de abuelos pastores, y siempre creí que una mujer católica yo tenía que convertirla. ¿A qué? No sé, pero convertirla. Y cuando conozco a Laura, yo me doy cuenta que tiene una fe más robusta que la mía, que tiene una cercanía, una sensibilidad espiritual más diáfana que la mía. Y todo el orgullo pentecostal que me carcomía se empieza ¿verdad?, a resquebrajar y a ver a Dios de otra forma, de una forma más grande, más grande. Qué pequeño es el Dios que cree que solamente los evangélicos nos tenemos la verdad, y entonces para que nuestra generación sea pura tenemos que casarnos con otros evangélicos como si fuéramos perritos que no se pueden casar con razas distintas, con gente diferente. Avanzo, porque ya me estoy engolosinando demasiado y esto no era la parte que yo les dije. Esta es introducción. La tercera forma en que nosotros buscamos respuestas de parte de Dios, ese dedito que se mueve hacia conectarse con Dios, es la religiosidad. La religiosidad. La religión o lo religioso nos hace endiosar pastores, líderes o sacerdotes. Los vemos y les creemos todo. A mí no me crean todo. Por favor, vaya, corrobore lo que yo digo. Eso que dije de que no hay un solo versículo, vaya y lo busca, por favor, para que usted, si lo encuentra, me corrija. No le pago el millón, me arrepiento. Pero si lo encuentra y lo corrobora, entonces crecemos juntos. Crecemos juntos. No me crea todo. Líderes o sacerdotes, y les delegamos nuestras decisiones a ellos. ¿Han visto cuánta gente le delega sus decisiones más profundas, más importantes a sus líderes religiosos? Con quién hacer negocios, dónde invertir la plata, con quién casarse, cuándo tener hijos, qué brete tener. Yo recuerdo algunos ejemplos paradigmáticos para mí. Uno voy a intentar decirlo sin que ustedes descubran quién es, porque es gente conocida. Hay una familia en Costa Rica, que empresarios muy grandes, que tienen muchas empresas muy grandes, y uno de los hermanos empezó a ir a una iglesia cuyo pastor hoy estoy dando cada vez más pistas, hoy está en una cárcel, ese pastor. Y le dijo el pastor, mira, tu familia hace negocios que no son negocios cristianos porque no están diezmando a la iglesia. Usted tiene que hacer lo siguiente, tiene que pedirles que le den su parte de las propiedades, su parte de y diezmar a la iglesia de lo que usted tiene. Y separó a la familia. Y perdieron un montón por una decisión de esas. Religiosidad. Creer que los pastores y los líderes tienen la forma de dirigir sus vidas hasta en los más mínimos detalles, y eso es una equivocación, un error gravísimo. Vean este texto de Hebreos 13:7, lo que dice: acuérdense de quienes los han dirigido. Otras versiones dicen: acuérdense de sus pastores y los han anunciado el mensaje de Dios. Ojo, primera parte, acuérdense.
Piensen en ellos, piensen en ellos. Mediten en cómo han terminado sus vidas. Y entonces sigan el ejemplo ¿de qué? ¿De sus vidas o de su fe? Sigan el ejemplo de la fe. No tomen las mismas decisiones que sus pastores, porque se van a equivocar. Se van a equivocar. Mediten en cómo esos pastores han terminado sus vidas o cómo han llegado a donde están. Algunos están, como el que acabo de decir, en la cárcel. Y muchos le hicieron caso en todo. Conozco un ejemplo de ese mismo pastor que casó a un amigo mío. Dijo, usted se casa con ella. Tome, es más, le dio el anillo. Vaya y se lo entrega hoy. Hoy. Y les cuento un poquito por qué llegó a ese punto. Porque esta persona había tenido un noviazgo larguísimo, como de 15 años. Y no se casaban, y no se casaban, y no se casaban, se separan, llega llorando desde el pastor, literalmente, y le dice, porque yo ya la vi, ¿por qué fue donde otro pastor? Porque yo no le dije lo que quería escuchar, por supuesto. Yo le dije, deje a esta mujer ya listo, ustedes no van para ninguna parte, y empiece la vida normal, y ahí aparecerá alguien más, tal vez. Se destinó mucho de mi consejo. Se va donde este otro pastor y este otro pastor le dice, yo sé lo que usted tiene que hacer. Vamos y compramos un anillo y usted se lo va a dar mañana mismo a fulanita tal. Ella se va a casar con usted. Y claro, se casaron. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Verdad? Sigan el ejemplo de su fe. Yo quiero en los próximos minutos estudiar un ejemplo de esto. Y vamos a hablar de una bruja de la Biblia. Y aquí se pone tenso el asunto. La bruja de Endor. ¿Han leído ese texto? ¿Sí? ¿No? Ok. Es un episodio de lo más raro que hay en la Biblia y por eso digo que a veces descubro cosas nuevas y que me enfrasco. Esto lo tengo hace como 22 días y yo decía, ¿en cuál charla lo meto? ¿En cuál charla lo meto? Aquí lo voy a meter aunque sea forzado, man. Era un pretexto para meter. Todo lo que he hablado era paja, ahora esto es lo que yo quería hablar. Saúl, este es el contexto, era rey, ¿ok? Pero ya estaba en alitas de cucaracha. El pueblo ya lo había rechazado y Dios había escogido a David para que fuera su sucesor. Los filisteos, eternos enemigos del pueblo de Israel, habían amenazado con invadir y matar al ejército de Saúl o de Israel, y había muerto el profeta Samuel. ¿Ok? Había muerto el profeta Samuel. Y entonces pasa una cosa, Saúl tenía pánico. Saúl tenía pánico. Y no hay nada peor para esto que acabamos de decir, de cómo buscar la orientación de Dios, que estar asustado. Y eso es lo que usan muchas iglesias y muchos pastores. Usar el miedo de la gente para decirles cómo entonces Dios va a responder. Ayer hablaba con alguien y me decía, todavía hay iglesias que reciben carros y joyas y terrenos. Y yo, sí, reciben. Yo es que he sido muy tonto, pero de ahí. Saúl estaba muerto de miedo. Entonces sucede lo siguiente, 1 Samuel 28:3. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums. Ojo, Saúl, el rey, que ahora está asustado, había dicho, esa no es la forma de buscar la voluntad de Dios. Y los echó. Y cuando dicen que los echó, no les dijo, bueno, váyanse por favor. No, mató a medio mundo. Y había una orden de que cualquiera que practicara ese tipo de cosas iba a ser muerto. Y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Así que había una prohibición que él mismo había hecho. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Primer paso bien hecho. Le preguntó a Dios, Dios, ¿qué tengo que hacer? Pero el Señor, dice el texto, rehusó contestarlo, o sea, no escuchó a Dios. No es que Dios se rehusó, es que aquí así está escrito, ¿verdad? Pero hay que leerlo con cuidado. ¿Cómo voy a pensar yo que Dios dice, no le voy a hablar? Me cae mal ahora. Hoy no estoy de buenas para hablar. O sea, ¿qué clase de Dios es ese? Dios no rehusó hablar. Saúl no escuchó.
O ya lo había escuchado y no le gustó lo que había dicho Dios. Dios seguramente ya había puesto en su corazón, él ya era consciente de que él ya no iba a ser rey. Que dejara esa carajada, que se la dejara a David, que dejara de perseguir a David. Ya eso lo tenía claro. Eso era palabra de Dios y no quiso escuchar eso. Dios rehusó contestarle, ya fuera por sueños. El hombre intentó lo de los sueños. Estoy resumiendo toda la introducción. Por sorteo sagrado, ojo, ustedes sabían que esto era un toque buenísimo que usaban antes. Tenían unas cosas que se llaman Urim y Tumim. Y eran como unos daditos y los tiraban para tomar decisiones. Nosotros somos muy parecidos, no hemos cambiado demasiado. O por medio de los profetas, pero se había muerto el profeta. Dios no le contestó. Oró, le pidió dirección, pero no sintió nada, o al menos lo que sintió no lo reconoció como la voz de Dios. Busquen a una mujer, le dice a sus discípulos, a sus acompañantes, busquen a una mujer que sea medium. Ojo, él había prohibido esto, ¿verdad? Busquen una mujer que sea medium para ir a preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Ojo, Saúl se fue a lo más extremo. A lo más extremo. Ahora, esa palabra medium no existía antes. Eso es muy nuevo. ¿Qué era una medium? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué dice el texto? Pero antes de ver el texto en el hebreo, yo quiero que veamos 3 versiones en español de este mismo versículo. La Reina Valera 60 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. La otra versión, la del Jubileo, dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme alguna mujer espiritista. Es parecido pero diferente, ¿va? Y la otra dice una medium. ¿Qué dice el hebreo? Me gustó mucho estudiar esto, muchísimo me gustó. Vean que aquí estas son las 3 palabras, recuerden que se lee siempre de derecha a izquierda, es Esed, Baalat, Ob. Esed es mujer, de donde viene Isha, ¿verdad? Una mujer. Baalat, Ob. ¿Y qué significa esas 3 palabras? Son solo 3 palabras. La primera, ya saben cuál es mujer. La segunda, mentira que es juiz. Baalat es, ¿saben qué significa Baal? ¿Qué es? Baal, Señor. Sí, es literalmente significa Señor o dueño. Y se personificaba en dioses, los Baales, ¿verdad? Los dueños de ciertos templos, los dueños de ciertos cultos, los Baales, Baal. Pero muchas veces en la Biblia, la mujer le habla a su esposo como Baalí, mi señor. Ustedes lo han leído, ¿verdad? ¿Qué quiere mi señor? Mi señor. Y viceversa, el hombre a la mujer, mi señora, mi dueña, mi dueño, de alguna forma. Entonces la segunda palabra es una dueña de algo, una dueña de algo, una mujer dueña de algo. Cuando Saúl estaba ya desesperado, dice, búsquenme una mujer que sea dueña de... ¿Dueña de qué? ¿Dueña de qué? Una mujer poseedora, una mujer dueña, una Baalat, en femenino Baalat, de Baal. La tercera palabra es la que se las trae, porque es un préstamo acadio, no es hebreo, por eso es tan complicado. La traducen como medium, la traducen como espiritista, la traducen como que tiene espíritu de adivinación. Y esa tercera palabra es complicadísima. Esa palabra es ob, ni siquiera suena a hebreo, es un préstamo jalado de otras lenguas, ob, y significa cuenco o caldero. Cuenco o caldero. Vamos hilando fino aquí. Usted dice, ¿qué tiene que ver todo eso? No, aunque no tenga nada que ver, es muy interesante. Pero sí va a tener que ver al final. Si no oramos y el Señor nos revela. Cuenco o caldero. Una mujer dominadora de un caldero, dueña de un caldero, que domine. Señor y dominus en latín es lo mismo, dominador, que domina el arte de algo, que domina algo, el arte del caldero. A la pucha, y ahí ya sí se me viene a la mente un montón de imágenes de las fábulas de Carajillo. Las brujas todas tenían un caldero, ¿cierto o no? Todas. Yo tengo algunos ejemplos.
¿verdad? Bueno, aquí no era bruja, era brujo. Gargamel, ¿recuerdan Gargamel? Tenía un caldero y ahí veía a los pitufos reflejados, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Creo que la siguiente tiene volumen, por si acaso lo tenemos que subir allá. Tenemos esta, bueno, esta es, ¿verdad? También, casi todas las brujas nos las han presentado con un caldero. Pues la Biblia ya tenía esa imagen, porque desde antiguo, los acadios, los ugaríticos, toda Mesopotamia, había una práctica de leer el caldero. El caldero lleno de un agua específica que funcionaba como una pantalla. Eso se llama nigromancia, ¿verdad? Una pantalla hacia el otro mundo. No sé si ustedes recuerdan, y ahorita lo voy a poner en el Chavo del Ocho también, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita lo vamos a poner, es más, pongámoslo de una vez. Patas de mosco escudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los palillos molidos de un jamelí cachetón. Brujas hay que también. Sí, a tonto. ¿Se acuerdan? Bueno, en ese episodio el reflejo de la persona no estaba directamente en el caldero, pero sí en un espejo. Pero es que tiene mucho que ver porque el agua es un espejo y lo que buscaban era un espejo. Ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy cuando alguien muere tapan los espejos porque todavía se tiene la idea de que a través del espejo se puede tener contacto con el mundo del más allá y se aparecen personas. Entonces esta mujer era una mujer experta en el arte dueña del arte del don de leer en un caldero. Una bruja, ¿ok? Pero esto tiene mucho sentido según las prácticas antiguas. Usaban también cuencos, el cuenco de un cráneo y leían con agua dentro del cráneo. Es lo mismo, la misma práctica. De eso está hablando ese texto. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Me gustó mucho también leer aquí en el hebreo donde él le dice, por favor, para mí, y vea que aquí ponen medium, eso es mentira. Vuelve a utilizar Baob. ¿Puede por favor ver el caldero por mí? ¿Puedes ver el caldero por mí? A ver qué aparece ahí adentro. Estaba desesperado. No tiene sentido decir medium ahí. Está tratando de que me maten. Recuerda que el mismo Saúl había prohibido esa práctica y ahora se disfraza. ¿Por qué creen que se disfrazó? Preguntó la mujer, ¿usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los mediums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos? ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl hizo un juramento en el nombre del Señor y le respondió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quien quiere invocar, hasta podía escoger, ¿va? Llama a Samuel, le dice, llama a Samuel. Llama a Samuel. Voy a resumir porque ahí hay mucho texto en medio y voy a saltar a la resolución del caso. Llama a Samuel, llega a ella, empieza a hacer todas sus cosas. Saúl viéndola atentamente, aparece y le dice que aparece ahí. Él le pregunta, ¿cómo viene vestido? Ella le dice, viene con ropas así. Y dice, sí, ese es Samuel, ¿verdad? Y entonces dice Samuel, ¿verdad? El muerto que se refleja, dice, ¿y por qué me molestan? Eso me dio mucha risa. El man estaba feliz ya se había muerto, yo estaba feliz de la vida, no me jodan. Estoy en el paraíso. ¿Por qué me molestan llamándome a regresar si yo no quiero? Le preguntó Samuel a Saúl. Dice, porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde. Esto es interesante. Realmente Dios no le había respondido. Realmente Dios no le había hablado. Ni por medio de profetas, ni por sueños. Ya probé todo. Mire, esto es lo extremo. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió cabreadísimo. ¿Por qué me preguntas a mí? Imagínense el muerto discutiendo.
¿Y por qué me pregunta a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo, el Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría, ya te respondió. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Eso ya era un hecho. Eso ya era un hecho. Muchas veces realmente lo que pasa es que nosotros no queremos la voluntad de Dios. No queremos la voluntad de Dios, queremos nuestra voluntad y nos aferramos a esa voluntad. Cuando yo era pastor de jóvenes y veía gente que esas relaciones que rompen y regresan, rompen y regresan, rompen y regresan, y es una sufridera y llantos para arriba y llantos para abajo. Mae, ¿para qué se aferran? No, es que ahí se hacen super panderetas en esos toques. Que el Señor nos hable, ¿verdad? Y oran y ayunan y todo. Ay, no funciona. Dios ya habló, no funciona. No funciona. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Aquí ya le está dando noticia nueva. Van a perder la guerra. Y mañana, y esta es la peor, mañana mismo tú y tus hijos estarán aquí conmigo, papá. ¿Para qué lo llama? Dice, ¿para qué lo llama? El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo, y claro, si ya estaba asustado con eso, ahora con esto y listo, ¿verdad? Le dio un patatús a causa de las palabras de Samuel. Por bombeta le llovió. Le llovió. Y así se cumplió. Al día siguiente el ejército de los filisteos atacaron a Israel y Saúl murió. Y ya voy terminando. Entonces, ¿cuál es la vía para escuchar la voz de Dios? Aunque estemos tan desesperados como Saúl, tenemos 3 formas de acercarnos. Y las 3 podrían tener resultados porque Dios tiene mucha gracia. Pero ¿cuál es la mejor forma de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo movemos el dedo para tocar la voluntad de Dios en nuestra vida? Yo tengo 3 claves para mí, que uso para mí. Si les sirven a ustedes, será una bendición. En primer lugar, buscar su presencia. Vivir en su presencia. Es decir, nadie que esté absolutamente desconectado de su presencia puede ser sensible a la voluntad de Dios. De la misma manera, no sé si ustedes han visto o si a ustedes les pasa, como me pasa a mí con Laura, que con solo verle los ojos yo más o menos sé lo que anda pensando. Porque paso tiempo con ella. Porque estoy en su presencia mucho tiempo, y estar en nuestra presencia durante mucho tiempo, vivir en presencia de otra persona, nos hace saber su voluntad con solo verlo, ¿cierto o no? Vivir en la presencia de Dios no nos va a obligar a buscar sueños, a buscar mediums, a buscar palabras, profetas. Yo sé lo que Dios quiere para mi vida. Viva en su presencia. 2, confíe en la soberanía de Dios. El principal problema que tenemos es que desconfiamos de la soberanía de Dios. No, esto no puede estar pasando. Esto no puede ser la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios. Sí, Dios es soberano. Lo que Dios puede hacer y la forma en que podemos enfrentar situaciones terribles es pedirle a Dios fortaleza, pedirle a Dios que nos haga pasar rápido por ese mal trago. El Salmo 23 es una receta buenísima, porque aunque pasemos por el valle de la sombra de muerte, pasaremos. No es que en medio del valle de la sombra de muerte el pastor, la oveja dice, ¿será? No era la voluntad del pastor que yo estuviera aquí, no se hiciera, había que pasar por ahí para poder llegar, ¿a dónde? A las aguas de delicados pastos donde podremos descansar. Qué bonito me quedó este final, ¿verdad? Ayer que andábamos y ya estoy terminando, esta es la tercera vez que lo digo,
en el retiro de músicos que a mí me invitaron, yo fui, comí, me fui a la choza nada más, para no entorpecer, porque, ¿verdad? Pero era una propiedad preciosa, lindísima, lindísima, que es del suegro o del papá de uno de los músicos, suegro y papá, porque es un matrimonio. Y tiene un sendero, el papá es pastor también, tiene un sendero que va discurriendo al lado de un río, pero un río maravilloso. Es que yo ni conocía ese lugar en Costa Rica, es precioso. Y el sendero tiene el Salmo 23, cada 200 pasos o algo así, tiene otro versículo y una explicación, y uno realmente empieza hasta llegar a un lugar donde el riachuelo hace como un remanso y un playón ahí, y es el versículo de los delicados pastos y esas aguas donde me hará descansar, y hay una sillita donde uno se pone a descansar. Maravilloso. Pero hubo que pasar por el sendero donde había barro, donde estaba duro, donde se cansa. ¿Cómo nos movemos entonces hacia Dios? Uno, vivir en su presencia, confiar en su soberanía y regresar a su palabra, y regresar a su palabra, y regresar a su palabra, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y todas las veces, porque en su palabra es donde encontramos la verdad. Y yo quiero que hoy, son las 12:12 según mi reloj, oremos por esas búsquedas que tenemos, ustedes y yo. ¿Cuántos están necesitando que Dios nos responda alguna oración? Levantando la mano. Hay mucha gente que ocupa que Dios responda. ¿Cómo estamos buscando esa respuesta? Ojalá que no sea como Saúl. Ojalá que no. Busquémosla de la forma sana, de la forma correcta. Pongámonos de pie y vamos a orar por esas necesidades.